¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que sucedería si las mujeres empezáramos a cuestionarnos sobre las reglas que se han impuesto sobre nuestra propia regla? Si empezáramos a hablar abiertamente sobre el poder que tenemos al menstruar y sobre nuestra menstruación en los medios públicos, pues en este video te mostraremos lo que sucede. Muy bien, pues daremos inicio a este evento. Bienvenidos sean todos al magno evento del Comité Florencia Nightingale de Cadena C. Este comité nace de la necesidad de brindar un espacio para hablar de temas de relevancia para la mujer. Este año el tema está enfocado en crear justamente conciencia sobre el gran tema de la salud de la mujer, que es la menstruación. Y esto con el fin de brindar espacios para hablar de la mujer sin tabús y diseñando nuevas estrategias alrededor de la menstruación digna, con el fin de poner nuestro granito de arena para resolver la situación de pobreza menstrual. Florencia Nightingale fue pionera en su época, siendo no solo una de las primeras humanitarias, salvando vidas más allá de las creencias de los enfermos, viendo directamente a la persona tal cual era, sino también exponiendo la posibilidad de trabajo para las mujeres y creando el modelo conceptual de lo que hoy en día nosotros conocemos como enfermería. En honor a su gran labor, se nombró a nuestro comité con su nombre, para poder tener este modelo a seguir de empoderamiento y fuerza, sin importar las circunstancias. Nos juntamos para hablar con grandes expertas en el tema de la menstruación, teniendo distintas perspectivas como lo son la médica, psicológica, política y el bienestar corporal. El objetivo es poder hablar abiertamente en un diálogo de enriquecimiento y crecimiento mutuo, donde podamos construir una nueva visión para un hermoso proceso que tenemos todas aquellas con cuerpos menstruantes. Sin más que decir, esperamos disfruten de esta mesa redonda para hablar de las reglas sin reglas. Comenzaremos con la perspectiva médica de la menstruación con la doctora Montserrat Cuevas. Montserrat es médico residente de ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. También es miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia AC, aparte de formar parte como Junior Fellow del American College of Obstetricians and Gynecologists. ¿Listo, Mon? Es entonces que pues hay que definir qué es la primera menstruación. Es importante determinar que si bien podemos decir primera menstruación, es general escucharla como menarca, es también conocida en el ámbito médico como menarca, y resulta importante saberla nombrar desde ambos puntos, tanto médicos como no médicos, puesto que es tomar ejercicio de nuestra salud ginecológica, puesto que saber y recordar cuándo es que hemos menstruado por primera vez es el inicio de saber y conocer nuestra salud en esta parte. Es trascendental para nosotros como ginecólogos, ginecólogas, médicos en realidad, saber cuándo una mujer empezó a menstruar por primera vez. Y esto es porque pues no es lo mismo que una niña como tal menstrue a los 8 años o menos, o que menstrue hasta después de los 16 años de edad. Entonces, a partir de aquí comenzamos a tener alguna brecha en la cuestión de seguimiento de esa paciente o de investigación de esa paciente si es que no ha llegado su primera menstruación. La menstruación va a ser el resultado de este desprendimiento del endometrio en el útero, que va a estar recubierto en la parte interna por una capa que se llama endometrio. Este tejido que podemos ver representado en este corte de alguna forma, en donde va a estar creciendo de acuerdo al día en el ciclo en el que nos encontremos. El endometrio no va a ser del mismo grosor si estamos empezando nuestra menstruación en la mitad de nuestro ciclo o al final de nuestro ciclo. Ya establecimos que este ciclo menstrual, como así se determina, pues va a tener esta duración de todo un mes, literal. Particularmente del primer día al día 14 y de ahí del día 14 al día 28. Este dolor pélvico propiamente cercano a tu menstruación, en donde puede estar precedido unos 3 o 4 días previo a que propiamente la mujer menstrua, y es donde sientes mucho quizá dolor que se puede acompañar de que sientes hinchados tus piernas, hinchazón de los senos propiamente, que hay irritabilidad emocional, hay presencia de acné
o incluso puede existir más sueño del que normalmente podríamos tener. No solo existe la toalla femenina como tal para la protección de esta cuestión del sangrado, también podemos utilizar dispositivos que si hay dudas más adelante con todo gusto podemos responderlas en esta cuestión del uso de una copa de menstruación o bien los tampones. Hay que reconocer que no es normal esta parte de nuestra menstruación, como les decía, es un dolor muy intenso que no se quita con analgésicos. Es importante saber reconocer que es la sangre como tal, que es este manchado rojizo propiamente en nuestra toalla, en la copa menstrual. Sin embargo, si se acompaña de una secreción, puede ser lechosa, puede ser blanquecina, grisácea, que tiene además un mal olor, que puede generarnos comezón en la zona genital, esto ya no es normal tampoco y es parte de una búsqueda de como tal de una consulta médica. Ahora, hemos hablado mucho de la cuestión de pues qué es menstruación, cuánta cantidad, qué insumos utilizar. La ausencia de menstruación también es un dato a buscar el porqué. Entonces, normalicemos tanto la menstruación como el que no la tengamos, hay que saber el porqué. Y bueno, sangrados abundantes o largos, entendidos como esta cuestión de que duran más de 35 días, más de 10 a 15 días, sin duda pues también no son datos que sean normales en un ciclo normal. Ceci estudió Derecho en ITAM y trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su corazón está en la lucha por la garantía de los derechos menstruales y la accesibilidad de productos de gestión menstrual. Y por años, nuestro silencio ha dejado a las niñas mexicanas ha dejado a las niñas mexicanas de las escuelas, a las mujeres de los espacios de trabajo y ha perpetuado estereotipos incorrectos alrededor de la menstruación. Y por eso la conversación abierta, la información libre de tabúes y la conciencia son herramientas fundamentales para comenzar a revertir la situación de las personas menstruantes en México y en el mundo. ¿Por qué nos da tanta pena hablar de menstruación? Y sí, ¿por qué usamos diferentes palabras para referirnos a la menstruación? ¿Por qué cuando empezamos a menstruar e íbamos a la escuela escondíamos nuestros productos menstruales en un estuche que nadie vea? ¿Por qué mancharnos era un calvario? ¿Por qué tanta pena alrededor de la menstruación? Y para era una palabra, digamos, no propia que le escuchen las audiencias. ¿Cómo puede ser? Quiero que piensen, por favor, cuando ustedes eran chicas o chicos, de qué color era el líquido que vertían en los productos de anuncios menstruales. Azul. Ni siquiera podemos concebir el líquido rojo, ni siquiera podemos concebir la sangre. ¿Por qué es esto? La primera vez que una persona admitió que estaba menstruando en cadena nacional fue en el 2016, una periodista llamada Emma Barnett. ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanta pena exhibir esta parte nuestra? ¿Por qué nos da tanta pena exhibir algo tan natural? ¿Y por qué lo hacemos tan privado, no tan coloquiales? ¿Cómo se refieren a la menstruación? Me está bajando, tengo mi regla, llegó Andrés, estoy en mis días. ¿Por qué no decir la menstruación a productos de gestión menstrual? Sino que se limita la inaccesibilidad a productos materiales e inmateriales. Entre productos materiales, evidentemente, están los productos de gestión menstrual, pero también está el agua. Imagínense un proceso menstrual sin agua, sin jabón, por ejemplo, sin baños, sin espacios privados. Imagínense ustedes cambiar su toalla menstrual, su tampón, su copa en un baño sin puerta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo podemos concebir? Y esto lo adelanto. En México, por ejemplo, el 28% de los planteles educativos no tienen agua. No tienen agua. No es de que tienen agua unos días, no tienen agua. ¿Qué son estos recursos inmateriales? Y es la falta de educación sexual, reproductiva y menstrual de calidad. Y ahí está en la violación de muchos de sus derechos. Pero a mí me gusta mencionar tres, que son educación, trabajo y acceso a la salud. Que existen muchísimas niñas que dejan de ir a la escuela, niñas, adolescentes y personas menstruantes, a causa de no tener manera de gestionar su menstruación. Y mucha gente me pregunta, bueno, entonces lo que podemos hacer para solucionarlo es distribuir productos menstruales. Y acá siempre me gusta citar un estudio que se hizo desde Colombia, en Nepal. Y entonces había un grupo de niñas en Nepal que no iba a la escuela cuando estaba menstruando, se dieron cuenta que no iba a la escuela cuando estaba menstruando, entonces decidieron darles copas menstruales. Y se dieron cuenta que estas niñas con copas menstruales no iban a la escuela aún. Y se preguntaban por qué. Y se dieron cuenta que no solo es la falta de acceso a productos menstruales lo que limita el derecho a la educación, sino la concepción que estas niñas tienen de la menstruación. El decir, cuando empiezo a menstruar, mi esfera de desarrollo ya no es el ámbito público, es el ámbito privado. Hay una organización en México que se ha sentado a medir seriamente
el desempeño de las niñas menstruantes en las escuelas. Que hay niñas que dejan de ir a la escuela porque empiezan a menstruar. Hay mujeres que muchas veces tienen que dejar de ir a trabajar porque están menstruando y no pueden gestionar su menstruación. Y también les quiero decir que México es uno de los países en Latinoamérica con mayor índice de familias uniparentales o monoparentales, en donde la lideresa de la casa es una mujer. ¿Qué uso? Periódico, algodón, calcetines. ¿Se pueden imaginar la cantidad de infecciones vaginales que existen al no conseguir la pobreza menstrual como un problema que realmente nos está afectando? Lo implementan. Han dicho, los productos de necesidad básica no tendrán o no estarán grabados con IVA. Perfecto. Entonces en México abrimos la ley del IVA y acudimos al artículo 2A. Y vemos que alimentos no están grabados con IVA, algunos, ok. Medicinas de patente, perfecto. Ixtle, lechuguilla, lingotes de oro de más del 80%. Y los productos menstruales, ¿qué? Pues en México los productos menstruales, déjenme decirles que tienen el mismo tratamiento que el caviar, el salmón y las angulas. Se propuso una iniciativa de ley para poder eliminar el impuesto a los productos menstruales. ¿Y qué sucedió? La mayoría de los legisladores y legisladoras dijo, no, los productos menstruales de gestión menstrual no son de necesidad básica. ¿No les indigna muchísimo cómo puede ser adquirirlos? Pero sí, la eliminación del IVA lo que hace es abrir la puerta para empezar a hablar del tema en el espacio público. No es una idea mía, es una idea de dos de las activistas y académicas menstruales más importantes del todo el mundo, que son Brianne Fass y Chris Bobel, es empezar a quitar el estigma alrededor de la menstruación a través de las políticas públicas. ¿Cómo, Ceci? ¿Cómo? A través de la educación sexual, menstrual, reproductiva. Así, cuando hay tanta indignación, también hay esperanza. Y el año pasado también se aprobó en Michoacán la ley local de educación, se aprobó la distribución gratuita de productos menstruales en las escuelas y también se incorporó en la educación sexual integral, la educación menstrual. A continuar ahora con la visión psicológica, con Mariel Calvo. Mariel es psicóloga clínica por vocación y convicción. Tiene títulos como de licenciada en psicología, un Bachelor of Arts and Psychology, tiene una maestría en terapia de pareja e individual con especialidad en psicotrauma. Tiene gran interés en la acción humana en poblaciones marginadas y está convencida de la necesidad que existe de la psicoterapia como acompañamiento de la salud integral. Consciente colectivo que habla acerca de la impureza de nuestra sangre y que tenemos que sentirnos completamente avergonzadas, que es algo que pasa a ser parte de nuestra vida privada, que no podemos hablar de eso y que si hablamos de eso, entonces no somos personas necesariamente limpias. Las mujeres alrededor del mundo estamos empezando a reconectar con la experiencia cíclica de lo femenino y de la vida. Como ya han explicado Ceci y Monse, el tema con la menstruación es entender que es un ciclo, no nada más es un día o 3 días o 5 días de sangrado, sino es todo un ciclo que empieza desde el primer día de sangrado y termina con el último día antes de que volvamos a sangrar. Entonces, es importante que empecemos a desprendernos de la carga negativa asociada con nuestro cuerpo y con los ciclos naturales. Cada vez que hacemos esto, recuperamos nuestro potencial, nuestra creatividad y el poder que cada una somos. Con los años, ha emergido como una voz amorosa dentro de las mujeres que ha reconocido que las partes dentro de mí, ninguna es mejor o peor que otra. Exactamente aplica lo mismo para nuestras fases menstruales y también aplica para las partes de nuestro cuerpo y aplica para las partes de nuestro trabajo y aplica para las facetas de nuestra vida. Cada fase va a tener riqueza y tesoros. Cerca de 4 arquetipos femeninos o patrones internos que nos van a acompañar durante la menstruación. Es una manera de decirnos sí a nosotras mismas. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es una imagen que va a traer una sabiduría con el simple hecho de ver la imagen de la televisión, de lo que hemos escuchado, conectamos con esta sensación. La primera fase, vamos a hablar acerca de la luna nueva o la bruja o la chamana.
Consideramos que empieza el ciclo menstrual cuando comienza nuestro sangrado. Este es un momento para nosotros que vamos a considerar como un momento de morir y de introspección. Aquí se cierra un ciclo y comienza otro. Esta es la oportunidad perfecta de reflexionar lo que pasó durante el mes y poder dar cierre a lo que ya no queremos que continúe con nosotros en el siguiente periodo. Esta fase, dormir, soñar y meditar. Sin embargo, nuestra sociedad nos va a empezar a exigir que todos los días del mes los vivamos con la misma energía posible, lo que va a provocar que durante esta fase, si intentamos sobreexigirnos, va a provocar muchísimo cansancio e irritación. ¿Les suena? Vamos a llegar a la fase de la luna creciente o el arquetipo de la virgen o la doncella. Hablamos de la virgen o la doncella para poder identificarnos con algo completamente nuevo. Se caracteriza por el renacer después de morir. El cuerpo comienza la preparación de un nuevo óvulo, como ya nos explicó Monse, que potencialmente puede ser gestado. Es entonces la metáfora perfecta para nosotras para poder gestar nuevos planes y lo que nos va a dar como una inyección de nueva energía. Una energía va a ser dinámica, radiante y la oportunidad de centrarse en su propio ser. Solemos sentir confianza en nosotras y la necesidad de sociabilizar. La concentración y la visión se van a volver mucho más fuertes, por lo que es en esta etapa de ciclo donde la mujer puede empezar a enfocarse como mucho más en su trabajo. La fase de la luna llena. Esta es una de mis fases favoritas porque habla acerca del arquetipo de la madre. Es una fase estelar que suele pasar desapercibida y que generalmente es eclipsada por la sangre de la luna nueva. Pero comienza cerca de la ovulación, por lo que su energía va a estar más en consonancia con el cuidado de otros, de nosotros mismos, relacionada con la maternidad. Suele haber un poco menos de interés en sí misma y un poco más de interés hacia los otros. Esta es una fase para alimentar todos los planes que se gestaron en la luna anterior, en la luna de la doncella, y entonces empezar a nutrir todos los planes nuevos que estaban. Fase de la luna menguante, de la hechicera o de la anciana. En esta etapa, el óvulo ha sido liberado y no fue fecundado. Comienza entonces en las mujeres una necesidad de profundizar en el lado más interno de su ser. Esta es una etapa de gran creatividad, donde se puede aprovechar la energía que la mujer acumula cada mes para crear una nueva vida en su vientre, para hacer arte, para explorar otros tipos de expresión creativa, nuevos planes. Suele disminuir su capacidad de concentración, aquí mucho ojo, y su tolerancia ante el mundo, pero crece su intuición y su capacidad para soñar. ¿Por qué en el ciclo menstrual va a radicar nuestro poder? Los ciclos universales son el ritmo de la vida misma. Todo nuestro mundo en la galaxia, inclusive en el universo, tiene ciclos y todos son sagrados. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar alrededor del Sol, si el agua dejara de evaporarse y si nuestros cuerpos sin vida dejaran de descomponerse? ¿Qué pasaría si inclusive dejáramos de morirnos? Estos son como los ritmos, los ciclos de la vida que nos permiten mantenernos saludables, emocional y mentalmente estables. Un día al mes estoy más irritable que otros días. Un día al mes estoy muchísimo más sensible. Un día al mes me doy cuenta que mi menstruación se acerca porque entonces ya reconozco ciclos en mi cuerpo. Y esta va a ser un primer contacto para empezar a conectar con nuestro cuerpo, para empezar a tener una relación donde nuestro cuerpo nos hable, nosotros lo escuchamos y tengamos una comunicación de ida y de vuelta. Bastante observar a la luna. Es siempre nuestra gran aliada, es una hermana, madre, amiga, hija que nos acompaña y nos apoya. Investiguen acerca de sus ciclos, aprendan de ella, sepan cuando hay luna llena. Inclusive, o sea, si empiezan a trabajar como mucho con esta parte de la luna, pueden empezar a hacer que su ritmo se ajuste al suyo. Van a poder empezar a poner atención y pueden inclusive empezar a modificar un poco las fases de ovulación con la luna llena o con la luna nueva, dependiendo de lo que a ustedes les sea como un poco más cómodo. Y conmemorar el inicio de la ciclicidad. O sea, tener como una fiesta que pueda festejar el inicio de este ciclo, para entender que esto es algo de festejar. Nosotros tenemos la oportunidad de saber cómo está nuestro cuerpo una vez al mes, a través de la sangre, como nos explicaba Monse, poniendo atención en eso, a través de nuestro cuerpo, es como un mensaje de texto que nuestro cuerpo nos envía de todo está bien, o ¿qué crees? Este mes estuvo como muchísimo más cólicos o hubo más sangrado, entonces a lo mejor empezar a reconocer qué fue lo que pasó este mes diferente, que no me permitió fluir de la misma forma en la que podría ser. Tenemos nuestra palabra a Paola Sánchez. Paola es licenciada en Administración en el ITAM con un MBA y
y tienen especial interés, en marketing y diseño y confección, así como en yoga. Esto la llevó entonces a tener un desarrollo profesional holístico, trabajando para empresas como FEMSA, Santander y Estratégica, y al mismo tiempo para perseguir sus sueños de certificarse como profesora de yoga por la Trimurti Yoga Alliance en la India. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Y bueno, al ser el cuidado menstrual, el empoderamiento femenino y la innovación de negocios, temas importantes en la vida de Paola, decidió entonces recurrir a su conocimiento del mundo textil y crecimiento profesional para poder emprender un poquito en una nueva aventura que es Luna Segura. Es la primera marca mexicana de panties para el periodo que busca empoderar y acompañar a las personas menstruantes de forma práctica, incluyente y sustentable. Y es un estado de satisfacción, de comodidad y de confort que considera aspectos de salud, psicológicos, emocionales, biológicos, tu éxito o desarrollo social, económico, profesional, y básicamente incluye pues todas las esferas, ¿no? que implica pues, ser una persona. Es algo biológico que pasan muchas personas, se identifiquen o no como mujeres, y no hay control, no es como que decides menstruar o no menstruar, es lo mismo que no decides respirar o alimentarte, es una necesidad básica y por lo tanto es un derecho, y el cual se ha habido anulado literalmente durante todo este tiempo, y la verdad es que ha sido desde la historia que quieran, creo que ya mencionaron algunas culturas, religiones, en todas, o por lo menos podría decir que en el 99%, esto es una limitante, ¿no? Y es algo que no se acepta como un derecho básico y fundamental, una necesidad de estos seres o de nosotros, que yo me incluyo ahí mismo, y que jamás se ha atendido, económico ni de educación, porque mujeres con estudios súper avanzados siguen negando cosas como hablar por su nombre, también negar el color, creo que ya lo mencionaron, los medios lo ven bloqueando, y nosotras mismas incluso recibimos comentarios de mujeres diciendo, pero ¿por qué ponen sangre roja? Si ya sabemos que es roja, ¿no? Pues porque es roja, ¿qué tiene de malo? Pero bueno, ¿cómo puedes lograr bienestar en tu cuerpo y en tu ser, más bien, en tu vida, si no sabes ni siquiera cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Que básicamente nuestro cuerpo en esta vida es como tu casa. Y si no conoces cómo funciona y qué está bien, qué está mal, qué procesos son naturales, dentro de qué parámetros, cómo tú puedes propiciar tu propio bienestar, ¿no? Posible. Y la realidad es que, como ya lo han mencionado, bueno, y de hecho he estado leyendo los comentarios que ponen, muchas mujeres siguen empezando a menstruar sin saber que existe la menstruación. Y imagínense el shock emocional, mental, de alguien que de repente ubica la sangre, que es así, la podemos ver roja en todos los medios de comunicación libremente mientras no está de menstruación, y se asocia pues con muerte, con heridas, o sea, con cosas negativas, en tu cuerpo, pues literalmente las niñas nos escriben, es que yo pensé que me estaba muriendo, empezar a cuestionarnos y observarnos. No podemos entender qué es bienestar, no podemos ponerlo sobre la mesa, tener cuerpos sanos, vidas más exitosas, y éxito puede ser distinto para cada persona si no tienes lo básico, ¿no? Esa con la educación y educación en casa, cuestionamiento, autoobservación y acceso a recursos. Bienestar implica tener no productos, o sea, sí necesitamos productos, pero antes de los productos necesitas cosas más básicas, como conocer tu cuerpo, entenderlo, y 2, necesitas recursos de higiene. No tienen que ver con higiene menstrual, porque la menstruación no es sucia, es una sangre, no está sucio, solo es como tu saliva, tu sudor, un proceso natural de tu cuerpo que expulsa ciertas sustancias en ciertos periodos o en ciertas circunstancias. Y después de eso, de tener higiene y conocer tu cuerpo, vas a poder saber qué producto te soluciona o te atiende la necesidad de sentirte en bienestar. Entonces, ¿no? ¿Qué solución creen que se podría dar desde cada una de sus áreas para la reforma de la pobreza menstrual? Resulta muy enriquecedor la cuestión de la perspectiva
social, política, psicológica. Entonces, me parece que normalizar este tipo de pláticas desde el esquema o el entorno de niñas que tienen su primera menstruación, hablando de los productos, hablando de qué es normal, qué no es normal, hablando del aspecto médico, sin dejar la cuestión económica, que es sumamente importante, y ambiental, me parece que sería un muy buen pilar. O sea, iniciando estas pláticas muy bien centradas, muy bien dirigidas, obviamente en una planeación muy exhaustiva, me parece que podría ser parte el inicio de este tipo de, o a la respuesta a esta pregunta más bien. Sí, perfecto. Yo creo que tenemos esta concepción de que lo primero que tenemos que modificar y es bastante importante, pero creo que la mejora para contrarrestar la pobreza menstrual sí tiene que ver con un cambio en la legislación desde las leyes de educación, que como saben hay leyes de educación por estado, en cuestión de distribución de productos menstruales, pero también en el entendimiento mucho más extenso de la educación sexual y menstrual. También modificar las leyes laborales para empezar a comprender la menstruación y los derechos menstruales de las personas trabajadoras. También empezar a modificar las leyes que hablan sobre discriminación para personas con discapacidad, cómo podemos promover la menstruación digna en estos contextos diferenciados, las leyes o políticas de menstruación encaminadas a beneficiar a las personas trans, hombres trans y personas no binarias, leyes de educación y leyes de menstruación encaminadas a beneficiar el derecho de las personas indígenas, personas que por alguna razón están en cuestiones marginadas, y evidentemente la implementación de estas políticas. Pues empezar a normalizar, a hablar acerca del cuerpo y de la menstruación, ¿no? Sobre todo para las culturas latinas, hablar del cuerpo es hablar acerca de algo que está prohibido, o de algo que es sucio, o de algo que inclusive es superficial o banal. Educación sexual desde tempranas edades para todos. Que niños y niñas sepan que es un proceso natural del cuerpo y dejen de estigmatizarlo en escuelas, convirtiéndolo en focos de bullying o competitividad entre niñas. Este es un tema para niños y niñas, porque muchas veces cuando las escuelas hablan de esto, los niños es así como, ay, yo no tengo nada que ver, esto es para las niñas, les están dando plática a ellas. Empezar a hablar de menstruación provoca un interés natural y empático por otros, un reconocimiento profundo de nuestro cuerpo que va a impactar en políticas públicas, como poder reconocer que mi cuerpo no se siente bien. En la mayoría de los casos, y Monse seguro nos podrá decir acerca de eso, el cáncer de mama es tratable si se detecta a tiempo, pero en muchas ocasiones no lo hacemos porque tenemos miedo de reconocer nuestro propio cuerpo y de reconocer que algo no está bien. Creo que la solución en realidad está en manos de todos, ¿no? Pero creo que la responsabilidad más grande está en nosotras como mujeres. Y empezar, como les digo, por uno mismo y por su entorno, con su mamá, con sus amigas, en su escuela, en su trabajo. Solamente así es que se va a cambiar. Es que es algo perpetuado culturalmente. Y no, les digo, no es en México, es mundial esto, en todas las culturas asiáticas, incluso en Europa, que es mucho más avanzado, podemos encontrar este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor problema de la pobreza menstrual dentro de tu área y cómo este va a afectar a las demás partes del conflicto? El mayor problema quizás sea pues la falta de hablar en torno a estos temas. Al final del día, si ni siquiera en el núcleo familiar se promueven este tipo de pláticas para resolución de dudas, desde ahí todo comienza con una generación de tabús, de justamente desinformación, de información incorrecta. Y a partir de ahí, pues, si ni siquiera estás muy segura qué estás preguntando porque no estás teniendo clara tu duda, pues es dificilísimo o casi imposible que le des una respuesta, ni siquiera algo que estés prontamente buscando o de manera muy fina. Una niña no se cuestiona como algo que no conoce. Entonces, me parece que de manera nuclear en la familia también debe de existir este tipo de pláticas de normalización del tema, para que a partir de ahí, de que es el nicho de donde surge todo lo demás, pues se pueda ser planteado y buscar las prontas soluciones. Seguimos con Ceci. Pues yo creo que desde las personas que se dedican a hacer política pública y a tratar de reformar la legislación, yo creo que uno de los retos más fuertes es
digamos, les voy a incorporar un término que lo que llamamos lo que llaman las activistas menstruales es el imperativo del ocultamiento menstrual, que es estas reglas socialmente aceptadas, aunque no estén legisladas, de que la menstruación es algo oculto, es algo de lo que no tenemos que estar hablando. Y en la medida que es algo que no tenemos que estar hablando, es en la medida que estos temas no salen en la arena legislativa. Entonces, el reto más grande de la política para erradicar la pobreza menstrual, no me quiero extender a decir que es que las niñas no vayan a la escuela, que las mujeres no vayan al trabajo, que sigue siendo un tema tan secreto, tan tabú, que nos causa tanta vergüenza, que ni siquiera se ha acercado a las arenas legislativas de manera correcta. Y en la medida que no se acerca a las arenas legislativas, tampoco se acerca a las arenas ejecutivas y tampoco se acerca a las arenas judiciales. Entonces yo creo que el primer tema que tenemos que empezar a cuestionar es por qué todavía no podemos, digamos, expandir la publicidad del tema para que las personas que se encargan de hacer leyes y políticas públicas puedan empezar a tratarlo con la seriedad que se merece. El desempoderamiento de las mujeres, haciendo que ellas sientan vergüenza desde un proceso biológico que es completamente normal, y palabras como sucia comienzan a formar parte de su autoconcepto e identidad de niñas y adolescentes que comienzan a menstruar. La forma en la que ellas se van a conceptualizar e identificar va a estar permeada por todas estas sensaciones de rechazo, por todas estas sensaciones de entender que algo no está bien con su cuerpo y decirse palabras muy fuertes y generalmente muy bruscas, creando huellas acerca de rechazo y de abandono que van a ser mella posteriormente en sus relaciones en general. ¿Cuál es el mayor problema? Híjole, ¿qué? Como les digo, para mí esto de pobreza menstrual va metido en pobreza en general y es el mismo término de pobreza que genera silencio, porque justo cómo vas a exigir algo que no tienes ni conciencia de que es un problema y que tienes un derecho de esto, ¿no? Y esta falta de conocimiento también te imposibilita ver que está tú misma, o bueno, más bien, la situación y cómo está planteada la sociedad ahorita, y que esa misma situación sea desde tu casa, o desde el acceso a la educación que tengas, o de donde venga, no te permite ver que tus posibilidades en todos los sentidos, o sea, sentirte bien día a día, desarrollarte en la escuela y luego profesionalmente, o sea, hace el mundo de las personas chiquitito. Que a mí se me hace una de las más poderosas. ¿Creen que es posible erradicar realmente la pobreza menstrual en su totalidad o de forma parcial? Me gustaría que no fuera una utopía. En realidad, hoy por hoy pareciera que es así, puesto que no existe. Pensar que se va a erradicar es que al final del día, como cualquier problema social y político, pues requiere de un tiempo grandísimo. Al final del día el problema está presente, no está ni siquiera a una mínima parte de estar resuelto, y entonces es ahí donde preguntas, pues, ¿cuándo se va a resolver? No lo sé, me gustaría creer que se va a resolver en breve, no lo creo así de todas formas, y creo que es un trabajo arduo de años. Lo bueno es que ya se está poniendo el dedo en el renglón y que ya se está comenzando a hacer. A mí me parece interesante el planteamiento de la pregunta, y yo creo que quienes nos dedicamos desde nuestras trincheras a estudiar el desarrollo de las políticas públicas y la legislación, nos queremos preguntar si evidentemente o eventualmente se va a poder eliminar algún problema, la pobreza, el hambre, la falta de... Y yo creo que esta es una pregunta mucho más profunda y requeriría de muchísimo más tiempo, y yo creo que realmente la pregunta no es si se va a eliminar o no se va a eliminar, sino la pregunta es hacia dónde estamos caminando. Y evidentemente creo que el paso y el camino sí es caminar hacia eventualmente asegurar el acceso y los derechos y la garantía de los derechos para todas las personas. Y si eventualmente no se elimina la pobreza menstrual, no se elimina la pobreza, porque a lo mejor pensar en un mundo sin pobreza requeriría de un trabajo, digamos, intelectual grandísimo para pensar en todas las soluciones, por lo menos sí es asegurar que los estados empiecen a responsabilizar por el bienestar de las personas menstruantes en sus territorios. Yo creo que uno de los retos más grandes para que se pueda erradicar es que la menstruación no se puede sexualizar como otras partes del cuerpo femenino se objetalizan. Entonces no hay interés para hablar acerca de ello. Por lo que me hace sentir muy orgullosa que la agenda feminista empiece a introducir como estos temas para que todos podamos hablar y tener como este tipo de foros. Soy psicóloga, entonces quiero ser una esperanzada de que sí, algún día se va a eliminar y que las niñas y mujeres de todo el mundo vamos a hacer valer nuestro derecho y vamos a retomar nuestro poder y la sabiduría que hay en nuestros cuerpos en algún momento. También me parece una pregunta así como muy grande, como para este tiempo, y que tiene implicaciones más grandes. O sea, yo creo que, como les digo, desde que empecé a hablar,
la pobreza menstrual está dentro de la pobreza y tiene que ver con otras cosas como la calidad de educación general que se proporciona y otros temas. Pero bueno, sí soy optimista y que me gusta pensar que se puede hacer en la medida de que yo creo que la primera responsabilidad está en nosotras mismas. Nosotros somos las que tenemos esa necesidad. Y hablo diciendo nosotras, pero hablando como personas. O sea, wow, tú cómo te identifiques es irrelevante. Si tú tienes este proceso y esta necesidad, es tu responsabilidad exigir el derecho, bueno, uno a tus representantes, y exigirte a ti misma, conócete, haz un cambio. ¿De qué forma tú puedes ir propiciando este cambio? Porque esperar a que pase por sí mismo, eso no va a pasar. Somos el Comité Florencia Nightingale y esto fue La Regla Sin Reglas. Cadena AC. Mano a mano hacemos la diferencia.